y los vecinos de distintos barrios de la ciudad de Rosario están agotados, cansados de la inseguridad. En este caso vamos a reflejar una de las últimas marchas, el pedido de seguridad y justicia en el barrio Agote, allí justamente en la ciudad de Rosario, más precisamente en la esquina de Constitución y Urquiza. Los presentes en la marcha, los vecinos, denunciaron que sufrieron 6 robos en un día y que hay una violencia allí inusitada en aquella zona. Además, también están hablando de la falta de iluminación, que no hay patrullaje, que los vecinos están absolutamente inseguros, los adolescentes están asustados, los adultos y mayores no pueden disfrutar de salir a la vereda por los hechos de inseguridad. Bueno, todo esto sucede día tras día en distintos barrios de la ciudad de Rosario. En este caso reflejamos una de las últimas protestas, como decíamos allí, en el barrio Agote. Y para hablar de la inseguridad, de los pedidos, de más patrullaje, de justicia y de que la política esté presente a la hora de solucionar estos inconvenientes allí en Rosario, estamos en contacto con el diputado por la UCR, Juan Cruz Cándido. Muchas gracias por atendernos, es un placer. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien. Bueno, aquí muy preocupados y nos ocupamos prácticamente a diario de lo que es la inseguridad en Rosario, en el sur de la provincia de Santa Fe, y es algo que parece ser no tiene solución porque los vecinos continúan reclamando a pesar de los tiempos de la política, ¿no? Que ya vamos a hablar de eso, pero parece ser que van a contramano con lo que pide la sociedad. Sí, la situación obviamente es grave, no veníamos de una situación ideal, pero en los últimos años se había logrado contener el fenómeno delictivo en Santa Fe, se había logrado encarcelar a las grandes bandas delictivas, se había logrado disminuir la cantidad de homicidios, la cantidad de entraderas, la cantidad de heridos de armas de fuego. Y en el último año, en el 2020, todos esos números que venían a la baja tuvieron de vuelta un crecimiento como no tenían desde el año 2015-2016. Eso ha obviamente calentado el clima social, lógicamente, y con toda razón, porque es lo más normal del mundo que los vecinos que padecen la inseguridad a diario se quejen y reclamen. Mira, cuando venía para la oficina me crucé con un compañero de militancia del radicalismo por la calle y me paró para saludarme y me dice, che, justo hace 5 minutos en la esquina de San Juan y Oroño, pleno Rosario, saqué el teléfono para ver un mensaje y pasaron y me lo arrebataron. Bueno, esa realidad es la de todos los días, es una realidad que en muchas ciudades durante la pandemia logró contenerse y disminuir. Acá en Santa Fe, acá en Rosario, no ha tenido ese efecto la pandemia. Durante muchos meses estuvimos confinados en nuestros hogares y aún así los números duros del delito, el homicidio, los heridos, las entraderas, no dejaron de producirse, al contrario aumentaron, y cuando volvió la actividad económica recrudeció mucho más, pero mucho más, lo que es el arrebato, lo que es el hurto, lo que es el robo en la calle. Diputado, tal vez sea injusto en preguntárselo a usted y hacerlo responsable, pero es justamente el momento que tenemos la posibilidad de estar hablando con la dirigencia política de Rosario, de Santa Fe. Parece inoportuno estos cruces de la oposición con el oficialismo, que el ministro va, que no va, diputados, que va a expresar cuál es el informe. Cuando esto sucede a diario y cuando nosotros estamos comentando esto, hay un arrebato, hay una balacera. Es decir, ¿por qué la política no se corre de ese lugar y trabaja para la sociedad en este caso? Primero, no vamos a sacar de encima ninguna responsabilidad. Por ende está bien y es pertinente la pregunta, es lógica la pregunta. Nosotros en febrero del año pasado, o sea, más de un año, 6 de febrero del año pasado, aprobamos en la legislatura un pedido al gobernador para que convoque a la Junta Provincial de Seguridad. Hacía 2 meses que había asumido. Pero eso ya estaba bien, el recrudecimiento de los delitos en la ciudad de Rosario, principalmente. Ya se cumple un año de ese pedido y no hubo respuesta de parte del gobierno. Lo reiteramos en septiembre y nos dijeron primero el ministro Saín públicamente que iba a convocar, que nos quedemos tranquilos los opositores, que iban a convocar a esa Junta de Seguridad para que estemos reunidos trabajando en una agenda de trabajo común, jueces, fiscales, legisladores,
y Poder Ejecutivo, gobernador, ministro de Seguridad, jefe de policía. Después nos dijeron que no era el formato más adecuado, que lo que pedían era que el ministro venga a la Cámara a dar explicaciones. Lo convocamos a la Cámara al ministro y tampoco le gustó el formato, y tampoco vino. La verdad es que lo que pareciera es que no hay explicaciones para dar. Hay una voluntad de diálogo que no existe, porque es el diálogo unilateral, la voluntad de monólogo. Es decir, el diagnóstico es responsabilizar, como viene responsabilizando el gobierno, al resto de los actores de la sociedad, a la política, al gobierno anterior, a la oposición, al gorilaje de Santa Fe Capital, dijo la semana pasada el ministro, a los del centro de Rosario. Siempre la responsabilidad es de otros, nunca es de los que les toca hoy la responsabilidad de gobernar y que prometieron en campaña electoral que con eso llegaba ahora la paz y el orden. La verdad es que estamos dispuestos a que se dé este diálogo. Lo hemos hecho público y hemos invitado formalmente al ministro en 2 oportunidades la semana pasada a tener este diálogo. No ha estado, estamos, por lo que sabemos, está circulando por redes sociales un informe que el ministro elaboró, pero nosotros no queremos un informe solamente, queremos preguntar y que se nos responda, no el monólogo unilateral desde donde todo cierra, porque es un relato perfecto, que obviamente encuentra responsabilidades como siempre en el resto, y en esta cuestión ya tan trillada en Argentina, que es la de la pesada herencia y la de que la culpa la tiene siempre el que no está en la reunión o que no está como interlocutor. La pregunta remanida es si alcanzan los recursos, diputados, que se tiene para trabajar contra el delito. 2 o 3 datos. 60.000 millones de pesos tiene la provincia guardada en el banco, en un plazo fijo. 60.000 millones de pesos. Dato número 2. De los recursos en el presupuesto 2020 para inversiones en materia de seguridad, a septiembre se ve ejecutado solamente el 6%. Tercer dato. 3.000 millones de pesos extra mandó Nación el año pasado. No se ejecutó ni un solo peso de esa cantidad de dinero. Los recursos están. Pareciera que obviamente cuando uno no sabe a dónde va, no hay vehículo que le sirva. Cuando un navegante no sabe para dónde ir, no hay ningún viento que pueda considerar favorable. Y en este caso pasa lo mismo. Cuando no se sabe a dónde ir, no hay recursos suficientes. 2 o 3 temas, sacándole un poco de la inseguridad, pero aprovechando la gentileza, para hablar del regreso a clases en la provincia de Santa Fe. Es una buena noticia esta situación, más allá de algunos cuidados que hay que tener, lógicamente, ¿no? Es una gran noticia para todos, no solamente para los chicos o para las comunidades educativas, es una gran noticia para el futuro. 2 o 3 cosas que tenemos sí que poner sobre el tintero. Para que las clases vuelvan con éxito y con seguridad hace falta gobierno, y en Santa Fe estamos viendo que hay un problema de gestión que llama poderosamente la atención. Te doy un solo dato que grafica muy bien esto. Hoy es 17, hoy estaban convocados los chicos de 5º año y 6º de las técnicas y 7º grado para empezar las tareas presenciales en la escuela. ¿Sabés cuándo vuelven los maestros? Mañana, porque la gran mayoría termina sus licencias hoy y se reincorpora mañana. Nadie calculó en el Ministerio de Educación adecuadamente los días de licencia y hay muchos pibes que fueron a la escuela y se encontraron donde estaban sus docentes porque su licencia corta exactamente hoy y el reintegro de los docentes es recién mañana. Ese es un solo detalle de que se hace todo a los ponchazos y que han tenido un año para prever un inicio de clases que todavía no han podido ejecutar. Por otro lado, obviamente, estamos haciendo varias iniciativas que hemos presentado a la legislatura. Una de ellas es la generación de un plan programado y periódico de testeos a los docentes para que podamos ir teniendo los controles suficientes para que esta tarea que hacen los docentes pueda no interrumpirse y los chicos puedan seguir yendo sin interrupciones a las clases presenciales. Nos parece importante que se tome en cuenta esta propuesta que ya se lleva adelante, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, como otras tantas, pero insistimos, si no hay gobierno, si no hay gestión, si no hay administración, si no hay planificación, el regreso a las clases puede ser más conflictivo de lo que parece. Diputado, y el otro tema tiene que ver con la política nacional, lo hemos visto activo en las redes sociales, con respecto a la cantidad de aumentos que se está teniendo en cuanto al combustible. YPF habla de una reacomodación, de acomodar los precios y demás, pero lo cierto es que estamos viviendo semana tras semana o día tras día prácticamente aumento en los combustibles y sobre todo en el interior del país, con una diferencia, con una asimetría enorme con lo que se vive en Cava.
Sí, estamos viviendo todos los aumentos que inciden obviamente en el costo de vida, más allá de los que tengan o no vehículos. Pero por otro lado, es lo que vos decías, YPF argumenta un argumento que es comprensible, quizás el de la actualización de los precios, para no perder competitividad y para no perder la posibilidad de seguir invirtiendo. Eso es lógico y es comprensible. No es comprensible que se haga en este momento, desde luego, pero tampoco es comprensible que se castigue al interior del país. Ayer leíamos en los medios de comunicación que el último aumento iba a ser específicamente para ciudades del interior de la Argentina. Ya es un país demasiado desigual. Los subsidios de transporte, por ejemplo, han permitido en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, en lo que se conoce como el área metropolitana de Buenos Aires, que prácticamente con 15 puntos más de subsidio el transporte sea gratis, el transporte colectivo sea gratis en esa zona. Y en nuestra zona, en Rosario, en Córdoba, hemos pasado semanas enteras sin transporte porque los subsidios no alcanzan y porque el sistema es absolutamente deficitario y casi está al borde de la quiebra. No podemos tener un país donde el interior pague generalmente los costos que no se quieren hacer pagar por razones electorales en el Gran Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Así no se va a construir nunca un país más federal, por más que se pongan capitales alternativas en el país, por más que se tengan esos gestos, como tuvo el presidente Fernández de armar capitales alternas en las 24 provincias. Esos son gestos, pero gestos que no van acompañados de decisiones políticas, como por ejemplo una justicia tributaria, como por ejemplo que un interior del país no tenga que pagar siempre los costos que no se le quieren hacer pagar a los centros poblados del Gran Buenos Aires y de la capital federal. Eso no construye un país más justo, sino que al contrario agranda las diferencias, agranda las asimetrías y dificulta las necesarias condiciones de progreso que tiene que tener el interior para que la gente no se siga agolpando en las puertas de la ciudad de Buenos Aires, generando cada día más situaciones de miseria y de pobreza. Diputado, exactamente, ¿no? Coincidimos, no solamente hace falta un discurso federal, sino también las acciones políticas para vivir en un país mucho más justo y con esas asimetrías que comiencen a achicarse en el día tras día, algo que no lo observamos por ahora y mucho menos con los subsidios de transporte, como tantos otros, y mucho menos con el combustible. Muchísimas gracias por el contacto, ha sido un placer. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego.